Yo creo que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén, hermanos. Miren, la palabra escudriñar implica algunas cosas que aparecen ahí. Miren, la primera es estudiar. Ahora, aquellos hermanos que no son muy buenos para el estudio de la palabra, aquellos hermanos que ya perdieron el hábito de estudiar, ¿verdad? Entonces hay que empezar de poquito a más. Necesitamos, hermanos, escudriñar la Escritura. Tiene que ver con estudiar. Número 2, ¿con qué? Investigar. O sea, estoy hablando del tema escudriñar, no leer la Escritura. Pero si tú no lees la Escritura, pues no la vas a escudriñar. Si no la lees. Y escudriñar involucra que hay que tener un diccionario para aquella palabra que no entiendo. Porque hay en la Biblia palabras que no entendemos. Por lo menos un diccionario sencillo. Voy a investigar esa palabra, qué significa. ¿Qué quiere decir esta palabra? Si no la sé, si no tengo diccionario, pues le pregunto al pastor. Si no la sé y el pastor no la sabe, pues ahí está el internet, donde nada más le doy ahí la palabra y me la busca y te dicen así, ¿qué quiere decir esa palabra? ¿Verdad? Sin embargo, hermanos, no siempre necesitamos un diccionario así, Larousse o de cualquier otro, para entender el significado. A veces, como son términos bíblicos, hay algunos términos que son teológicos. Entonces necesitamos algún diccionario teológico. Porque esa palabra que estamos investigando tenía un sentido único que el autor le dio en este libro que es la Biblia. ¿Ok? Entonces necesitamos eso. Otro punto, ¿qué dice ahí? Escarbar. Porque esta palabra era una palabra, hermanos, que se usaba es una palabra de minero. Cuando un minero va a buscar la veta del tesoro, ya la encontró, y ahí luego está el oro, no, tiene que picar piedra. La idea es, por eso yo a veces digo, hermanos, vamos a rascarle a la palabra. Y entonces cuando le empiezas a rascar a la palabra de Dios, hay cosas que están ahí que van a florecer, que no las has visto cuando la lees. Escúchame lo que estoy diciendo. Necesitas detenerte. ¿Se han leído un texto? Y luego el pastor o algún otro hermano lo predica, ¿y qué dices tú? Ah, caray, yo ya lo había leído. ¿Por qué no había yo visto eso? Exactamente, tienes que detenerte. Picar piedra tiene que ver con escarbar. Y la idea última es sacar a la luz la verdad que escondida. Aquí siempre ha estado la enseñanza, aquí está la verdad, pero hermanos, no la vemos. Acuérdense que hace 8 días, al parecer, decíamos que necesitamos la iluminación. ¿Se acuerdan? La capacidad de poder ver lo que Dios quiere decirte. Ahora, 2 preguntas hay que contestar cuando leemos este libro, hermanos. Siempre, 2 preguntas. La primera es ¿qué dice el texto? Y mucho ojo con eso. Porque hoy en día hay personas, hay hermanos que dicen algo que la Biblia no dice. Como dice la Biblia, ¿verdad? Y lo dicen. Eso no dice la Biblia. La primera pregunta que hay que contestar es ¿qué dice? Y la segunda, no siempre lo que dice la Biblia es lo que significa. Porque estamos tratando con un libro que fue escrito, hermanos, y iba a decir, un libro antiguo, sí, pero un libro de hoy, que habla al corazón. Pero estamos tratando con un libro donde se escribió en una cultura antigua, hebrea, con lenguas hebreo, arameo y griego, que hoy se consideran lenguas, algunas de ellas, muertas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y en una brecha cultural, de cultura diferente a la nuestra. Escúchame lo que estoy diciendo. Y esto es bien importante. Por favor, no me vengan que la cultura... Lo mismo, hermano. No, señor. La vestimenta hebrea era en su cultura diferente a la vestimenta de los latinos, especialmente mexicanos. Entiendan lo que estoy diciendo esto. Si tú no entiendes eso, no vas a entender el texto cuando lo leas. Por ejemplo, cuando dice, la Biblia dice que es más fácil que un rico pase, un camello, pase por el ojo de una que un rico. A ver, digan ustedes, ¿qué estaba diciendo Jesús? ¿A qué
aguja se refería? ¿Perdón? ¿Ya ven cómo no estamos entendiendo la Biblia? Exactamente, hermana. Tú no debes pensar de esa aguja que te pica y que vas a coser. No, Señor. Tienes que entender esa palabra en el contexto que lo dijo Jesús. ¿Y cuáles eran esos ojos de agujas? Pues era una pasada. Y no era, sí eran arcos, pero entonces eran tan pequeños así, donde el hombre no pasaba parado. Con mucho esfuerzo pasaba, pues yo digo inclinado. Esa era la referencia que Jesús estaba diciendo. Y cuando los que oyeron, no estaban pensando en un ojalito de, no, Señor. Pero si tú no entiendes eso, vas a llegar a una conclusión diferente a lo que Jesús está diciendo. Pero la enseñanza es importante cuando nos preguntamos, ¿qué dice el texto? La segunda es, ¿eso lo que dice el texto, qué significa? Porque puede tener un significado para nosotros en nuestra cultura. Eso. Pero ¿qué significaba en esa cultura? ¿Qué dice el texto y qué significa? A ver, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿qué dice el texto? Pues entonces dice para algunos que Pedro es la cabeza de la iglesia, la roca, el fundador de la iglesia. ¿Eso dice el texto? A ver, se lo voy a leer otra vez. Dice así: y yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es más, la religión predominante se basa aquí para decir que el primer papa fue Pedro, y que por eso la sede, ¿verdad?, está en Roma, y el primero es Pedro, y él fue la cabeza, el fundador de la iglesia. De este texto, no estoy leyendo fuera de la Biblia, estoy leyendo la Biblia. Sectas como la Luz del Mundo, los Testigos de Jehová, los santos de Jesucristo de los últimos días, que no son nada, ni santos ni de Jesucristo, ni mucho menos de los últimos días, y otras sectas religiosas que se basan en la Biblia. Ahí dice, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo ahí? Según la iglesia predominante, dice que este texto está diciendo que Pedro es el mero de la iglesia, que Jesús fundó la iglesia sobre Pedro, y por eso la iglesia tiene papas. El primer papa fue Pedro, sucesor de Cristo. Eso dice, a ver, voy a volverlo a leer. Dice: y yo también te digo que tú eres ¿qué? Y sobre esta roca, ahí está. Le está diciendo a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está. Él es el fundador. Y por eso nosotros nos llaman los hermanos separados, porque nos hemos separado de la iglesia verdadera que Cristo fundó sobre Pedro. Vean ustedes, este texto, no estoy predicando otro texto. Ahora, yo no creo eso. La primera que leer bien el texto, lo primero. Y yo también, dijo Jesús. Y luego ver el juego de palabras ahí, que tú eres ¿qué? Pedro, que viene a ser en griego Petros, que es piedra pequeña. Pedro es piedra pequeña, como tú y yo somos piedritas, pero no somos roca. Y fíjate el pronombre determinado: sobre esta roca, no sobre la piedra que es Pedro. Sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Entonces, primero, ¿qué dice el texto? El texto no está diciendo que Pedro es el fundador. Ahora, si tú estás leyendo eso y tú dices, no, yo creo eso, yo lo respeto. Está bien, esa es su interpretación, pero la Biblia no está diciendo eso. Ahora, ¿podemos leer la Biblia y llegar a conclusiones diferentes? Sí, hermanos, aún aquí mismo en la iglesia. La Biblia dice, lo que la Biblia dice. Y luego la segunda pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo esas palabras? Ahora, la Biblia sí dice que Cristo es la roca, que es el fundamento de la iglesia, que es la cabeza de la iglesia. Pedro mismo lo dice en su carta. Entonces ahí aquí era la carta primera de Pedro, capítulo 1 en adelante, donde dice
que la piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser la piedra, la roca, el fundamento. Y nosotros siendo piedras vivas, dice Pedro en primera de Pedro 1. Entonces nosotros somos piedras vivas. Todo el que cree en Cristo es piedra viva, pero no roca. Y todos edificándonos sobre el fundamento que es Jesucristo. Entonces, hermanos, la idea, y tenía una lista de más versículos, pero los acorté porque es tarde para verlo. Por eso yo dije que el que está oyendo ese sermón debe leer el material bíblico de escuela dominical, escudriñando las Escrituras, porque ahí vienen algunas cosas importantes de las que ahorita estoy predicando. Vamos a avanzar, hermanos, con estos dos ejemplos nada más. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? La primera, nos dice Jesús, ¿qué? Escudriñar las Escrituras. Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Entonces, escudriñar es sacar lo más valioso al punto de entender la verdad más profunda del texto. Pero siempre, hermanos, escúchame, siempre en toda escritura hay que tener presente que el centro de esa escritura, el eje de esa escritura, el eje, el centro, la declaratoria de esa verdad es la persona de Jesucristo. Aún en el Antiguo Testamento, no te pierdas. El centro, todo gira en base a ese centro. Cuidado con aquellas cosas que la Biblia no dice. Cuidado con aquellas cosas que la Biblia no dice y aquellas cosas que le queremos dar nosotros el sentido. Miren, le hicieron una pregunta a Jesús, pero este pasaje se debería de llamar, yo digo de título ahí, a ver si dice su Biblia, debería llamarse la matamaridos. La matamaridos. Ahora, espérense, ¿qué dice la Escritura? Una mujer le preguntaron a Jesús. Hubo una mujer que se casó y murió, ¿qué? El primero murió. Entonces la ley dice que si muere, ¿quién la debe de tomar? El hermano, el descendiente, el que le sigue. Pero ¿qué crees? También se le murió. Y vino el otro, 3, y también se le murió. Entonces le dijo al hermano, ahora tú sigues, y le entró el otro hermano. Y luego el otro, y el otro hermano. Los 7 se le murieron. Qué coincidencia, los 7 los mató. Bueno, no dice el texto, pero yo digo, por algo se murieron, ¿no? O los 7 estaban enfermizos o qué. La Biblia, entonces le preguntan a Jesús, Señor, en la resurrección, ¿los 7 van a resucitar? A ver, aviéntate la pregunta. ¿De cuál va a ser la mujer? De los 7 que resuciten, ¿de quién de los 7 va a ser mujer? ¿De quién de los 7? Si tuvo a los 7, ¿de quién? Debe ser de uno. A ver, ¿de quién? Y ellos seguramente esperaban, pues, hermanos, del primero. El primero es el bueno. De hecho, yo he oído a personas que dicen, mi marido, yo me volví a casar, pero el principal fue el primero, y con él voy a estar en el cielo. Esa es una aberración, por Dios. Y yo creo que pensaban que Jesús les iba a decir, pues allá en el cielo, como dice el texto, hay muchas mansiones. Una mansión grandota, ahí los 7, y ahí su mansión. Y que allá en el cielo ya no hay problema. Pero Jesús no les dice esto. Mira lo que les dice el Señor. ¿Erráis qué? Erráis las Escrituras. Se equivocan. Ignorantes. No, hermano, nosotros no. No, a ellos les dijo Jesús. Erráis las Escrituras, ignorando ¿qué? El poder de Dios. Hermanos, no siempre lo que nosotros pensamos que son las cosas son. Hay ignorancia bíblica. En la iglesia hay ignorancia bíblica. Es más, yo creo que hay hermanos, fíjense, esa es ignorancia bíblica, ¿eh? Hay hermanos que piensan que los muertitos vienen. Y digo, ¿y esa idea que ahí lo tienen? Y sí, hermano, mi abuelita, sí, hermano, sí. Cada año viene. Es ignorancia bíblica. Y otras ignorancias bíblicas más feas. Hay ignorancia bíblica en la iglesia. ¿No leemos la Biblia? Ignorancia, hermanos. Ignorancia bíblica.
Si tu fe no te libra de un collar de ajos que te vienen a tirar, de sal que te avientan afuera, pues entonces tu fe no sirve. Discúlpame que te lo diga, pero la palabra de Dios dice: el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? ¿Dice o no dice? Y es la verdad. Hay cosas que Dios permite, pero donde está el Espíritu de Dios no puede estar otro espíritu. La Biblia tiene autoridad. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia dice lo que dice y debemos recibirla porque es palabra de Dios. Aplicarla a nuestra vida, exponer la palabra y sufrir la transformación que Dios quiere. Oremos.